tránsito de avenidas y veremos también la hidrología subterránea y la hidrología urbana y modelos unitarios y distribuidos. Bueno, entonces habíamos dado toda la parte de las distribuciones estadísticas. ¿Os acordáis que vimos los aforos? ¿Vale? Estuvimos viendo cómo se miden. ¿Vale? Eso es muy importante, la distribución de velocidades, que como digo, no es la misma a lo largo de la sección vertical, pero si hacemos un modelo matemático bidimensional, aunque aparentemente parezca tridimensional porque tiene una altura del agua, realmente es bidimensional porque considera que la distribución de variables, o sea que no hay distribución de variables a lo largo de un mismo elemento en toda su dimensión vertical. Va a tener la misma velocidad, el mismo calado, etcétera, y cualquier otra variable. ¿Vale? Vimos cómo se podía hacer un aforo y teniendo en cuenta que la distribución de velocidades no es igual, tenemos que tomar puntos a distintas alturas, en distintas secciones, y luego también que podemos hacer un aforo con una sección de control. ¿Vale? Pues los azudes. Y los azudes pues a lo mejor no van a almacenar mucha agua detrás, pero sí que van a tener una cierta capacidad de retener sedimentos, de almacenar o de retener masa vegetal, y también en las presas. Y diréis, bueno, es que claro, las presas, esos azudes se llenan de sedimentos, bueno, mejor limpiar la presa, el azud, que bueno, una población, ¿no?, que se ha tenido que llenar de sedimentos, o un campo que ha sido arrasado. Entonces ahí es más fácil siempre hacer una limpieza posterior. ¿Y qué se hace? Pues se van midiendo para distintas alturas a lo largo de esa sección de control cuál es el volumen que está pasando, el caudal que está pasando por esa sección, ¿vale? Para poder calibrarlo. Entonces, realmente cuando tenemos una estación de aforos que tiene datos en tiempo real o que va teniendo datos históricos, no tienen los caudales, pero lo que tienen son que transforman esos calados en caudales entrando en la curva de capacidad. Como os imagináis, esta curva de capacidad puede estar bien calculada o regular calculada. Y para eso, pues o bien se mide ahí con aforos o se pueden hacer modelos matemáticos para entender cuánta agua pasa dependiendo del calado. Y se saca. Dependiendo del tipo de vertedero que tengamos, si es de pared delgada o de pared gruesa, utilizaremos la correspondiente fórmula, esto lo vimos. Y luego, pues estos son los distintos puntos, la red de aforos que tenemos en España. En principio, algunas incluso las podéis ver en tiempo real, como las de la Agencia Catalana del Agua o de URA en Guipúzcoa. Vale, vimos también lo que son los caudales de avenida y acordaos, esto repasamos todas las fórmulas, esto lo hemos visto varias veces, esto es muy importante. En la práctica tendréis que calcular con el método racional el caudal de avenida para vuestra cuenca y lo comprobaremos, lo compararemos con los resultados que nos hablan de las simulaciones que hagamos bidimensionales. ¿Os acordáis también esto de para cómo transformar las curvas? ¿Os acordáis también de cómo transformar las curvas o la intensidad, dependiendo de tener una intensidad de un día, 12 horas, etcétera, en función del sitio, salvo que tengamos las curvas IDF? Y luego que podemos hacer cálculo de caudales mediante el método semigráfico, es decir, vamos haciendo una diferenciación por isocronas de la cuenca y en cada una de estas zonas vamos calculando el volumen y el caudal y vamos sumando para llegar a tener esa distribución de caudales al final del punto de recogida. Vale. Y hablamos también del método del hidrograma unitario, que al final se vio que se podía dividir cualquier avenida en un hidrograma unitario y esto nos podía ayudar a dividir una lluvia que no fuera uniforme en distintos elementos, distintos hidrogramas unitarios que todos sumados nos daban el hidrograma final. Hablamos también de los hidrogramas triangulares, estos se usan sobre todo en cuencas urbanas, y el hidrograma, hay otros hidrogramas como el Schneider o el hidrograma del SCS. Vimos también cómo se determina la lluvia de proyecto, ¿vale? Y todo esto pues lo tuvimos que aplicar en el examen. Vale. Ahora ya tenemos que hablar del tránsito de avenidas. Entonces, claro, si nosotros tenemos
una cuenca y nos acordamos de que al final cada cuenca se puede dividir en dos cosas. La cuenca aportante y el tránsito de ese elemento. Lo que pasa es que si estamos hablando de una cuenca de cabecera, digamos que está todo junto. Pero cuando hablamos de cuencas intermedias, el tránsito sí que es muy importante, porque el caudal, una vez entra, digamos que el tránsito lo podemos asemejar a un canal, y ese canal va a amortiguar en cierta medida el caudal que entra. ¿Y por qué? Porque tiene una cierta capacidad de almacenamiento. Cuanto más largo y más lento sea el canal y más amplio, más sección, mayor sección tenga, más capacidad de almacenamiento va a tener y más va a amortiguar el caudal de entrada. Entonces, normalmente vamos a tener este tipo de transformaciones. Tendremos, por una parte, este es el caudal de entrada y este es el caudal de salida. El caudal de salida siempre va a cortar el pico. Vamos a tener el pico, imaginaos que se produce en T1, y la salida, el pico va a trasladarse. ¿Por qué? Porque tarda un tiempo en recorrer. De hecho, este tiempo de diferencia entre los picos es realmente el tiempo que tarda el agua de ir desde el principio hasta el final, bueno, con ese caudal, claro. Porque también dependiendo si tenemos, acordaros que cuanto mayor es la pendiente hidráulica, mayor va a ser la velocidad, y a la vez va a bajar en magnitud. ¿Por qué? Porque entre el hidrograma de entrada y el de salida, como el cauce tiene una sección, esa sección multiplicada por la longitud es un volumen. Luego, a lo largo del tránsito por ese cauce, va a haber un volumen de agua que está ahí almacenado. Es decir, no se transmite mágicamente de un punto a otro, ni por patines, sino que tiene que almacenarse un cierto volumen y al final, bueno, todo el volumen saldrá, pero para saber cuál es el volumen máximo que se ha almacenado en el vaso que se corresponde con la sección del tránsito, podemos hacer la diferencia entre las integrales del caudal. O bien, bueno, pues sí, entonces saldría este área de aquí que se puede determinar gráficamente. La mayor laminación posible se produce con embalses. Es decir, en un cauce normal va a haber una laminación, pero si vamos a un embalse, el caso más extremo, y en el caso de las avenidas que ocurrieron en Valencia hace 2 semanas, sí que hubo una presa, la presa de Forata, que mitigó muchísimo la avenida. ¿Por qué? Vamos a ver si podemos dibujar el... Bueno, más o menos, imaginaos que aquí tenía esto. Entonces, aquí tenemos una presa, ¿vale? Vamos a dibujarlo como un obstáculo al flujo. Si nosotros tenemos el hidrograma de caudales, a lo mejor el hidrograma, el Q que llegaba a esta presa, pues podría ser a lo mejor así, ¿vale? Súper extremo. Siendo a lo mejor la capacidad del cauce, pues nada más que esto. ¿Qué ocurre con este exceso? Pues que desborda, es decir, el cauce de agua. ¿Qué ocurre? La presa estaba prácticamente vacía. Entonces, el hidrograma, la presa lo que hizo fue, a la salida, prácticamente pues no salía nada. Vamos a ponerlo un poquito más fino. Prácticamente no salía nada, hasta que la presa se llenó, y entonces pues este sería el hidrograma de salida. Y prácticamente este mismo volumen, pasa que llega un momento que almacena, porque la presa, digamos que la presa tiene un volumen que queda almacenado y ya no sale, con lo cual este volumen es el máximo que almacena la presa, pero luego podemos tener un volumen inicial que será este V1 y luego otro volumen que será el
V2, y la diferencia de entre V1 y V2, entonces el volumen almacenado será igual a V1 menos V2 de salida. Y entonces, ¿cómo lo vemos si lo tenemos en perfil longitudinal? Pues si esta es la presa, está vacía, se va llenando. ¿Y qué caudal sale por la presa? Pues las presas se tienen que dimensionar los órganos de desagüe para un caudal entre 500, 1000, 2000 años de periodo de retorno. Pero, por si acaso está totalmente llena cuando llega a la avenida, porque si rompe es un problema. Pero evidentemente todo este volumen que almacenamos aquí evitó que saliera prácticamente aguas abajo hasta que se llenó del todo, entonces luego tuvo que seguir saliendo, pero mitigó muchísimo la avenida. Y una presa sí tiene una capacidad enorme de almacenamiento, porque imaginaos cómo es una presa. Como un lago. Es como un lago, o sea, realmente... O sea, un lago que tiene... Vamos a verlo, vamos a imaginar, a ver, cómo... Las curvas de nivel, ¿vale? Uf, no, esto no me gusta. Vamos a ponerlo más finito. Vale, vamos a dibujar las curvas de nivel. Vamos a un río. Va a tener... Estoy viéndolo en planta, ¿no? Y esas son las curvas de nivel. Entonces, esto es el río, ¿vale? El río va para acá. Estas curvas de nivel, aquí tendremos, esto está más alto, va bajando. Entonces, en una presa, al final vamos a tener una zona, entonces aquí a lo mejor vamos a poder almacenar, imaginaos que tengo aquí mi cerrada, o sea, el punto donde yo cierro, ¿vale? Y yo puedo almacenar, imaginaos, cuando lleno esta zona, pues vamos a ver cuál sería la curva de volúmenes, ¿no? De alturas volúmenes. Tengo esto. Pero es que la curva de volumen, altura, es enorme, porque cada vez tengo muchísima más superficie que llenar. Entonces, yo subo 1 metro, pero a lo mejor subo 200 veces lo que tengo en el metro anterior. Con lo cual ahí sí que tengo capacidad de almacenar. Es como un super megatanque de tormentas. Y además, otro efecto beneficioso de las presas, y el cual yo no era tan consciente, es que la presa, al mantener ese agua almacenada tanto tiempo, está recargando el acuífero. Porque está infiltrado. Claro, porque obliga a infiltrar. Porque, si os acordáis del principio de la asignatura, ¿cuándo infiltra? Cuando el terreno recoge. Al principio. Al principio. Entonces, si el agua corre por la ladera y no se queda ahí, no va a infiltrar. Y entonces un montón de agua que nosotros podemos estar infiltrando en los acuíferos, lo podemos hacer recargar a través de presas, pero si no iría al mar. Y ya perdemos ese agua dulce para poder infiltrar en acuíferos para poderla usar. Porque creo que posiblemente el futuro vaya por aprovechar los depósitos subterráneos de los acuíferos y trabajar mucho más con hidrogeología. Así que la pregunta que te he hecho creo que al principio era un poco... Sí, claro que tiene que ver la presa. La presa precisamente es como una laminación a lo bestia, que te llega una avenida enorme y la guardas. Incluso hay presas que tienen ciclos hiperanuales. ¿Qué significa eso? Que pueden almacenar, porque para dimensionar una presa, esto lo veremos en la parte de gestión de recursos hídricos o hidrológicos. Para dimensionar una presa tú tienes dos cosas. Tienes cada lo que te llueve a lo largo del año. Pues imaginaos que esto es 1 año, ¿vale? Entonces esto es 1 año. 1 año. Vale, entonces vas un año que te llueve aquí, luego te llueve otro poco, luego aquí, luego hay muchos meses que no llueve, así. Vale, entonces esto es, digamos, todo lo que me llueve a lo largo de 1 año, ¿vale? Todo esto. Entonces yo cojo y prorrateo muchos años y digo, vale, el volumen medio anual va a ser, no sé, 200 hectómetros cúbicos, ¿vale? Que yo es lo que puedo guardar. Pues tiene sentido hacer una presa que tenga este volumen, a ver, dentro de que tenga una cerrada, que tenga esa capacidad, tienes que cubicar también toda la cerrada, y luego así. Pero entonces, eso es una cosa que es el volumen de almacenamiento. Y luego otra cosa es, digamos, como es un elemento
que me está obstruyendo, digamos, un flujo enorme, un volumen enorme de agua, si esto rompe, es desastroso, porque eso sí que es una avenida brutal, es como un golpe de letes, imaginaos una cantidad enorme de agua, no es una avenida de 500 años, es una avenida como fuera de 5.000 años, pues ¿qué se hace? Se tiene que dimensionar unos órganos de salida que sean capaces de recoger la avenida máxima que haya. Entonces se calcula la avenida máxima, es decir, se ve cuál es el tiempo de concentración de la cuenca de aguas arriba, cuál es el caudal máximo potencial que tiene para un periodo de retorno de 500, 1000 años, incluso 2000 años, dependiendo de lo sensible que sea esa presa, y si tenemos nuestra cerrada con nuestra presa aquí, ¿no? Pues, y esto es la ladera, imaginaos, y esto, todo aquí tenemos el agua, aquí sigue el cauce del río, tenemos que dimensionar un aliviadero que puede estar en un lateral, ¿vale? Que puede estar central, que puede estar de distintas maneras, incluso hay veces que los hacen con una especie de, digamos, cauce horadado en un lateral de la presa. Hay muchas distintas configuraciones y no hay una mejor que otra, depende de las características geográficas de la zona. Esto tenemos que asegurar que el caudal sea al menos igual al caudal de 500, 1000 años de periodo de retorno, ¿vale? Para asegurarnos de que esto no va a romper en caso de que llegue una avenida enorme. Lo que pasó con la presa de Tous es que rompió la presa porque las compuertas eran accionadas, o sea, eran unas compuertas que en lugar de tener un vertedero y aquí el agua cae y cae libre, estaban accionadas, eran unas compuertas Tantor, ¿vale? Estas son unas compuertas que son como circulares, que como pues cambian de posición, o sea, para abrir tienes que ponerlas como aquí, ¿vale? Tienen un eje, entonces sobre este eje va girando, entonces sube la compuerta y deja pasar el agua. ¿Qué pasó? Que llovió tanto... ¿Tiran hacia arriba? Sí, van hacia arriba. Tiran hacia arriba. Entonces con eso además tú puedes regular un poco cuánto dejas abrir la compuerta. Puedes dejar que salga un poquito y puedes moderar un poco, algunas van hacia abajo, puedes moderar un poco la altura de la presa, o sea, la puedes cambiar un poco a voluntad porque tienes esa compuerta. ¿Qué ocurrió? Que esto, digamos que la conexión eléctrica de estas compuertas falló porque llovió tanto que se quemó totalmente el grupo electrógeno, o sea, se inundó totalmente el grupo electrógeno, que ya no funcionaba, no había luz, y desde entonces ya no se procuran poner compuertas accionadas eléctricamente, porque claro, ¿Y ahora cómo van? ¿Manual? Manuales. O no ponen compuertas. Yo si diseñara una presa no pondría compuertas. Entonces, ¿cómo sale el agua? Cuando llegan a cierta altura. Sin compuerta. ¿Y si quieres regular? No, se regula, pues no. Sí, No puedes. Con el desagüe de fondo. Y- Si no se te ha fundido. Es más seguro. O sea, cualquier elemento que tengas que bombear o mover en un momento de crítico, ¿no? De grandes lluvias, de corte previsiblemente del tendido eléctrico y demás, pues es mejor no ponerlo. ¿Vale? Y Pero- para conseguir energía de ahí, No, ¿qué pero habría eso que es hacer? distinto. A ver, eso es distinto. Es que en muchos sitios tienes, o en el salto eléctrico, lo que hacen es que normalmente ponen que parte del agua que sale por aquí lo hacen pasar por una turbina, ¿vale? Y con la presión que tiene mueve la turbina Y con eso electricidad. genera. Pero lo suelen hacer desde la parte de abajo, entonces lo que tienes mucha energía potencial porque la coges de abajo, ¿vale? O a veces la puedes tomar de arriba, de un canal de arriba, pero no es el mismo sitio. Digamos, el aliviadero que donde producen energía hidroeléctrica. Bueno, entonces volviendo al... Vale, entonces, pues esto indica el efecto laminador del embalse. O sea, nosotros tenemos la ecuación de balance de masa va a ser la entrada menos la salida es el incremento del volumen. Esa es la ecuación de equilibrio. Entonces nosotros tenemos esta entrada, tenemos estas salidas que pueden ser por el aliviadero superior o por el desagüe de fondo y podemos hacer que para expresar la salida del aliviadero podemos simplificarlo con esta fórmula que es el caudal, es un coeficiente de desagüe
que incluye la contracción de la lámina de agua, que es más o menos es 2, porque cuando se acerca, la lámina se contrae porque se acelera, ¿vale? Por la longitud del vertedero, por la altura alcanzada del agua sobre el aliviadero elevada a 3 metros. Y con esto podemos calcular ese caudal. Si hablamos solamente del tránsito de avenidas a lo largo del cauce, bueno, aquí realmente no está correcto porque tendríamos que cruzar, digamos, este hidrograma de entrada y de salida. Tiene dos partes, uno de almacenamiento y otro que está moviéndose en el tiempo porque realmente tendría que cortar aquí. Pero vamos a ver, cuando analizamos los hidrogramas a lo largo de un tránsito, tenemos que analizar el hidrograma de entrada y el de salida. Y hay dos efectos. Uno, el efecto de transmisión o desplazamiento en el tiempo, y otro de laminación por acción del almacenamiento en la base. Entonces, podemos dividir el tránsito en dos partes. En este, que estamos mostrando aquí, tenemos la parte de laminación y la parte de tránsito. Pero si nosotros lo podemos dividir en dos partes, es decir, tenemos que cuando tenemos un hidrograma de avenida, si solo hay laminación, es decir, si no recorre una gran distancia, o si esa gran distancia, por ejemplo, un embalse no tiene tránsito, sino que solamente lamina. Entonces la laminación tiene que ser así, tiene que cortar en el pico, en la rama descendente de la entrada, y si fuera un aliviadero, o sea, si fuera una presa, pues incluso puede cortar por aquí, y ser muy, muy, muy pequeño. Y si es solo tránsito, no lamina, no baja nada, la punta de avenida sería como una sección absolutamente lisa, absolutamente rápida y absolutamente sin capacidad de almacenar en los lados, que no variara nada. Podríamos tener teóricamente solo tránsito, aunque es una simplificación. Entonces nosotros lo que hacemos es que dividimos un poco el efecto de un cauce en la laminación y el tránsito. Vale. Entonces, ¿cómo podemos...? Bueno, aquí no se ve muy bien, lo corregiré. El método de Muskingum es el método más habitual para evaluar el almacenamiento de un cauce. Entonces, para eso partimos de la ecuación inicial, que es la entrada menos la salida, es la integral del volumen a lo largo del tiempo. Eso es la ecuación básica. Entonces, nosotros podemos discretizarlo en el plano XY, XT, en la forma de, en el aumento inicial, o sea, en cada paso temporal, vamos a tener que la entrada más la entrada en aumento n más 1 dividido entre 2 más la salida en aumento, digamos que vamos haciéndolo como integrándolo en cada uno de los pasos, lo dividimos en distintos intervalos para no hacer una integral infinita, menos la salida en aumento n más la salida en aumento n más 1 dividido entre 2, o sea, la semisuma de las dos entradas y las dos salidas, va a ser igual a la semisuma de los volúmenes a lo largo de ese espacio temporal. Pero por otro lado, la relación entre la salida, la entrada y el almacenamiento es el volumen, y el volumen es función de la entrada y de la salida. Entonces, el método de Muskingum simplifica esto y dice que el volumen va a ser función de un parámetro K, ¿vale? Que ahora veremos, un coeficiente K, que multiplica a X por la entrada más 1 menos X por la salida. Y entonces cualquier cauce se puede parametrizar en función de estos valores, y si tenemos un valor que sea X es totalmente cero, ahí veremos que el volumen va a ser igual a K, ¿vale? Que es el coeficiente que tiene como unidad del tiempo, por la salida. Es decir, que el volumen almacenado es solo función del caudal de salida, y en este caso encuentra un límite en el que el cauce se convierta como un embalse puro. Si tenemos un valor de X igual a 0,5, el hidrograma de salida es igual de entrada pero desplazado, no hay ningún tipo de embalse, y
lo que nunca puede haber es x mayor de 0,5 porque esto significaría una amplificación del hidrógeno. Bueno, ¿esto cómo se traduce en la realidad? Si vosotros utilizáis un modelo unitario hidrológico en el cual haya cauces y tránsitos, se puede analizar el tránsito de distintas maneras. Una de las maneras más habituales podría ser con la pendiente y la sección, y entonces ya tenemos como una capacidad de transmisión del cauce. Pero el método de Maskinghan se usa mucho y entonces se pueden parametrizar los cauces entre x, con unos valores de x entre 0,5 y 0, y de k simplemente nos va diciendo los pasos temporales. ¿Vale? Y teniendo un hidrograma que prácticamente no tenga almacenamiento, x sería igual a 0,5, y un hidrograma que tenga mucho almacenamiento, x tendría un valor de 0,1 hasta 0, que sería totalmente un envase. Hay otros métodos, en los cuales hay muchos métodos más complicados, y al final muchos de los métodos que utilizamos como programas numéricos están basados en la resolución más o menos simplificada de las ecuaciones de la hidráulica. Entonces, el método de la onda cinemática no se considera la fricción ni las presiones ni la ecuación de cantidad de movimiento, y siempre vemos que a lo largo el caudal que pasa por una sección, a lo largo de X, vamos a poder hacer que, si igualamos el caudal a lo largo de la sección X, de la longitud de X, más la derivada del área en función del tiempo, va a ser igual a 0, y al final vamos a tener la ecuación dinámica que nos puede representar cómo se va moviendo a lo largo del cauce este agua. Pero bueno, eso simplemente es que sepáis teóricamente que existe, porque hoy en día lo normal es que tendréis que usar un modelo matemático como algunos de los que describo aquí. Por ejemplo, los modelos de avenidas, tenemos el GKHMS del Centro Hidrológico del Cuerpo de Ingenieros del Estado americano. Tenemos también otros, el SAL3, TR20, estos yo no los he usado, pero sí que existen. Hay otros modelos de recursos hidrológicos, pues por ejemplo, para dimensionar cómo tengo que poner para ver cuánto recurso hidrológico puedo almacenar en una cuenca y cómo distribuir a lo largo de la cuenca los embalses. Pues hay una herramienta que se llama Aquatur de la Universidad Politécnica de Valencia. También hay un sistema del Instituto Danés de Hidráulica que se llama SHE, que es el Sistema Hidrológico Europeo, y ese también es un modelo open source que a veces se usa para monitorizar cuencas hidrológicas. Y luego tenemos modelos hidrológicos distribuidos. Algunos van a tener la parte, algunos tienen la parte de gestión de agua subterránea y otros no. ¿Vale? Por ejemplo, Top Model y TETIS de la UPM tienen el modelo hidrogeológico, es decir, incluyen no solamente los parámetros de almacenamiento sobre la superficie, sino también los fenómenos que pueden ocurrir debajo de ella, y dependiendo de esos pues se pueden utilizar para simular estos cursos de avenida o estos flujos de avenida. Nosotros utilizaremos Infobus ICM para comprobar cuál es el funcionamiento de nuestra cuenca y cómo se transmite el caudal, y pondremos distintas secciones para entender el caudal que vamos teniendo en cada una de las cuencas y cómo se va transmitiendo a lo largo del tránsito esos caudales que vayamos obteniendo. Vale, vamos a ver la parte de fenómenos especiales y su regulación. Dentro de los fenómenos especiales hidrológicos vamos a tener por una parte la hidrología subterránea. ¿Y por qué la hidrología subterránea es un poco distinto? Bueno, pues porque la hidrología subterránea ya hemos visto que tiene sobre todo otros, aparte de que se produce debajo de la superficie, tiene también otros órdenes de magnitud. Es decir, cuando nosotros hablamos de una avenida
hidráulica o hidrológica en un río, vamos a hablar de un espacio temporal de horas o días. Pero sin embargo, en el caso de los acuíferos vamos a hablar de semanas, meses e incluso años. Si alguna vez habéis comprado agua mineral, veis que muchas veces dentro de la botella o en la etiqueta de la botella nos dice agua que tiene 100 años o está purificada durante 100 años. No es que haya sido sometida a un tratamiento artificial 100 años, es que han hecho una cuantificación de cuánto tarda una gota de agua que cae en la cuenca portante hasta que llega al manantial y tarda 100 años, porque tarda mucho en pasar. ¿Qué ocurre? Todo ese tiempo que ha pasado, supuestamente, si las capas de terreno están limpias, pues evidentemente más pura va a llegar ese agua, ¿vale? Evidentemente no tiene carga contaminante, no tiene carga biológica, si tuviera algún metal pesado, pues se hubiera quedado por el camino, etc. Entonces, dentro de los acuíferos o de hidrología subterránea vamos a hablar de acuíferos, de cómo se puede cuantificar el recurso que tenemos subterráneo, cuáles son los acuíferos y qué es un acuífero, o sea, qué flujos tenemos en un acuífero y qué tipo de acuíferos hay, si confinados o no confinados, y luego cómo se explotan los pozos. Entonces, lo que os comentaba, si nosotros tenemos, a ver, creo que la imagen a lo mejor no se ve muy bien, pero tenemos una zona de recarga, es decir, una zona en la que sabemos que el agua que caiga en este terreno va a filtrarse y meterse dentro de un acuífero. Y este acuífero, aquí no lo vemos, pero puede ser que avance un montón de kilómetros hasta que salga aquí en un punto que cae el terreno y tenemos una fuente natural. Y ahí tenemos, bueno, pues como en algunos sitios tenemos una embotelladora, ¿no? O tenemos un balneario, o a lo mejor no tenemos nada, pero casi todas están explotadas. Entonces, el agua tarda un montón de años desde que llueve aquí, se va filtrando y va moviéndose, porque aquí no, esto no es una piscina, no es un volumen abierto. Normalmente suele haber un material granular y el agua tiene que desplazarse a lo largo de estos agujeros, ¿no? del terreno, de este índice de huecos. Y vamos a hablar de un acuífero cautivo. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿qué es un acuífero cautivo? Pues vamos a tener una capa impermeable en la parte de abajo, porque si no, obviamente, este agua se seguiría entrando y filtrándose hacia abajo, porque lo que hace el agua es ir a las zonas donde tiene menos energía. Pero vamos a tener también entonces tenemos una capa impermeable, que digamos que es el límite de este acuífero. A ver, normalmente puede ser que la capa no sea totalmente continua, puede ser que esté horizontal, puede ser que no, o sea, puede haber infinitas configuraciones geológicas y eso se ve pues con distintos cortes geológicos con sondeos, y hay pues los geólogos que se dedican a ver cómo son estos horizontes subterráneos de distintos materiales. Tendremos un material granular, donde tenemos el acuífero, y si tenemos encima una capa impermeable que confina el acuífero, capa confinante, podremos hablar de un acuífero cautivo. Cautivo y confinado Es lo mismo. Eso estaba en el examen, ¿no? Bueno, si estaba en el examen, Era se un me ha colado y acuífero- no os lo... No cuenta. No, No os lo era sí, acuífero libre y acuífero confinado. Sí. Lo puse bien. Vale, pues Yo también. Yo lastimosamente no. no lo habíamos dado. Rentas no cuentan, ¿no? Me lo- Hombre, No, claro. extra point. Bueno, ya veré qué hago con eso. Bueno, entonces, efectivamente, si tenemos un acuífero cautivo, ¿qué puede pasar? Puede pasar que tenga más presión que el nivel de la capa confinante. Básicamente porque se ha acumulado agua y no tiene por dónde salir. Entonces hay veces que puede salir un pozo artesiano o surgente. Simplemente haces un agujero y sale el agua por ahí. ¿Vale? También porque baja el nivel el nivel del terreno. Si este fuera, digamos, veis que aquí sería el nivel, porque el agua llega hasta aquí, ¿vale? Esta tiene una parte libre, entonces tenemos la misma presión a lo largo de todo el acuífero. Aquí puede haber un lugar donde tengamos un pozo que no sea surgente. Hacemos un pozo y el agua llegará hasta aquí, podremos explotar el pozo, pero no saldrá sobre la superficie con presión. Y luego vamos a otros tipos de pozos. Tenemos el acuífero libre, normalmente se llama a nivel freático, ¿vale? La altura a la que llega
ese freático y puede ser un poco variable en función de las características del suelo, también de si tenemos algún río alrededor, porque el río suele dar, lo que hace es que alimenta el freático y viceversa, hay un equilibrio entre un río superficial y el nivel freático que tenemos alrededor, y dependiendo de esto pues hay distintas configuraciones, ¿vale? Pero como digo, la zona de recarga puede estar muy lejos de donde estamos sacando o explotando el acuífero. Hay veces, si nosotros empezamos a extraer agua de un acuífero cautivo, podemos, o no cautivo, podemos explotarlo tanto que vaciemos todos los huecos, o gran parte de los huecos, y haya un poco de subsidencia del terreno. Eso pasa en bastantes sitios, como por ejemplo en Ciudad de México, que ha bajado la ciudad porque siguen explotando el acuífero, pero bueno, es una de las principales fuentes de agua potable, entonces no es tan sencillo. ¿Y en África no hay de esos? ¿Cómo? En África no hay de esos. ¿Por qué en África? Porque yo vi una gráfica o algo que en África había bastantes de esos, pero como que no los podían utilizar bien. A ver, puede ser que no los puedan utilizar, depende también de la potencia del acuífero, ¿vale? Cuando hablamos de planos geológicos, el espesor de cualquier tipo de capa geológica se llama potencia. Entonces, si es muy finito, es muy difícil acertar y a lo mejor no lo podemos sacar, ¿vale? O si a lo mejor el índice de huecos que tenemos es pequeño y entonces en realidad tampoco tenemos tanta agua almacenada y enseguida lo podemos agotar, o que a lo mejor no tenemos capacidad de que se recargue más. Por eso los embalses sí pueden ser una alternativa para recargar artificialmente en ciertos lugares. Entonces, se puede hacer una gestión no solamente superficial del territorio, sino también geohidrológica del territorio para entender dónde conviene recargar y también teniendo en cuenta la contaminación o no de las distintas capas que haya para asegurar una calidad óptima que luego podemos utilizar a kilómetros de distancia. Pero claro, todos estos procesos llevan bastante tiempo, con lo cual no podemos recargar hoy y pensar que la semana que viene lo vamos a usar en otro lugar, sino que tenemos que planificarlo con tiempo. Por eso no se suele usar mucho. Como cosa curiosa os diré que en casi toda Europa el agua de bebida viene de acuíferos y prácticamente no la tratan porque tienen mucha agua subterránea, es muy sencillo, se va recargando todo el rato y prácticamente está muy limpia porque está subterránea, no está en contacto con el aire y además ha sido filtrada durante años. Cosa que en España pues se hace menos, ¿vale? También depende del lugar, pero no tenemos tanta costumbre. Entonces aquí podréis ver un acuífero libre donde puede haber un manantial, puede haber una zona no saturada, o sea, al final en todas partes suele haber un acuífero, también aquí. Lo que pasa es que estará muy profundo y no nos va a llegar, no nos va a afectar, y por eso cuando hacemos un sótano hay veces que hay humedades, porque estamos cerca del nivel freático. Eso, si está muy cerca, no se puede evitar. Incluso a lo mejor hay que poner bombas para estar achicando todo el rato para que no se te inunde ese sótano. ¿Vale? El problema es que hay a veces que si no se estudia bien, no se cuantifica bien el recurso, puede haber una sobreexplotación. Eso es bastante sencillo que se produzca y que nos carguemos, entre comillas, un acuífero, porque además tarda muchos años en volverse a reponer. En Barcelona, en Llobregat, han tenido mucho problema de entrada salina del mar porque han sobreexplotado el acuífero. Y entonces, claro, esto cerca del mar, vamos a tener por una parte el agua salina que tiene una presión también que compite por los huecos del material cercano a la costa o de las capas sedimentarias cercanas a la costa, si no hay una barrera rocosa que claramente haga de una frontera, y entonces si explotas demasiado un acuífero cercano al mar se te puede llenar de sal y una vez mezclado ya no puedes separarlo. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Cómo lo hicieron en el Llobregat? Pues hicieron como una pantalla, o sea, a lo largo de una zona hicieron una recarga artificial, haciendo una pantalla de agua dulce para hacer de frontera
con el acuífero interior para que no entrara el agua de mar. Pero claro, hubo que hacer una actuación artificial. No, mejor eso a perder totalmente el acuífero. Y el caso que os comentaba de Ciudad de México. En Ciudad de México, desde el año 75 los inicios de este siglo, se ha comprobado que la potencia del acuitardo, el acuitardo es esta capa impermeable, este estrato impermeable que está, digamos, confinando en la parte superior el acuífero, ha perdido potencia porque este acuífero se ha ido explotando y ha ido bajando y colapsando por la pérdida de volumen que tenemos en las capas subterráneas. Y es un problema que, bueno, pues no saben cómo solucionar, porque también esta cantidad de agua que tiene el acuífero depende de la recarga natural. Es una cuenca prácticamente endorreica, prácticamente sin salida. Una cuenca endorreica es una cuenca que no acaba en el mar, que acaba en una zona interior. Puede ser totalmente endorreica, no tenga ninguna salida, o puede tener una pequeña salida, que tiene como un pequeño canal, o como un pequeño cauce, pero es mucho menor que lo que recarga cada año. Por eso Ciudad de México, antes de la llegada de los españoles, era una laguna. Lo que pasa es que también la han ido desecando a base de bombear agua, llevarla a otros lugares y también a ir colocando pues, más tierra firme, incluso rellenar pues, de los terrenos alrededor para conseguir tapar todo ese agua. Pero al final, si consigue secarlo del todo, pues habrá subsidencias de la zona centro, que son las que están debajo de la laguna subterránea. Y de hecho esto es apreciable en la plaza del Zócalo, en el cual se ve, no sé si lo veis un poco, pero que se ve como que los paramentos están un poco inclinados hacia adelante. Hay algunos edificios que es mucho más percibible, y eso es porque el terreno está cediendo. Sí, yo estaba ahí y sí que es impresionante. Vale, pues ¿cómo podemos cuantificar los recursos de un acuífero? Pues al final el volumen de agua existente es función del volumen del acuífero y de la porosidad, que podemos llamar N. Entonces el volumen total va a ser el área del acuífero, muy sencillo, el área por el espesor, medio del acuífero por la porosidad. ¿Qué órdenes de magnitud podemos tener de la porosidad? Pues dependiendo del tipo de elemento vamos a tener pues, una porosidad diferente. Por ejemplo, en el caso de, aquí tenemos, podemos tener unas porosidades medias pues dependiendo del tipo de roca que tengamos, va a tener distinta porosidad. Y también podemos hablar de, entonces, el agua, no todo el agua que tiene el acuífero puede ser totalmente recuperable. Es decir, parte, dependiendo del tipo de elemento, parte de ese agua se va a quedar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Limos, esto nos representaría, digamos, el porcentaje, tanto por uno o el tanto por uno, de agua dentro del acuífero que no podemos recuperar. Porque está, por la tensión superficial del agua, se queda pegada a las partículas y hay un límite que no podemos recuperar, no podemos secarlo por completo, es imposible. ¿Vale? Dependiendo del tipo de terreno va a ser un coeficiente u otro. Y luego tenemos otro valor que es el caudal específico, que en función del tipo de terreno vamos a tener un caudal específico útil, que es el volumen extraído por unidad de superficie para 1 metro de descenso del nivel freático. Vale, entonces, ¿esto cómo se mide? Porque son muchas unidades. Cuando nosotros explotamos un acuífero, vamos a tener si nosotros explotamos un acuífero, vamos a ver, tenemos
imaginaos, este es nuestro terreno, ¿vale? Este, digamos que vamos a pensar que es un acuífero libre, ¿vale? Y nosotros tenemos este valor inicial de la lámina de agua. Nosotros ponemos un pozo aquí, ¿vale? Y empezamos a bombear agua. Entonces, ¿qué ocurre con el nivel? Baja. Pues que el nivel baja, ¿vale? Exactamente. Entonces el nivel baja y nosotros empezamos va descendiendo el nivel y entonces esto se va haciendo así y tiene, digamos, instantáneamente tiene esta curva. Cuando dejamos otra vez de bombear, vuelve a subir, ¿no? Entonces esto sube y baja. Cuando estamos bombeando baja y cuando lo dejamos parar, al cabo del tiempo vuelve otra vez a su nivel normal. Entonces, dependiendo del tipo de terreno, va a ser más fácil obtener agua, es decir, cuanto más poroso sea el terreno, menos va a bajar la lámina de agua cuando nosotros empecemos a bombear. Porque si es más poroso, el agua tendrá más velocidad en dirección horizontal. ¿Vale? Empezamos a bajar y entonces esto lo que tiende es a volver a rellenar, pero si es muy poco poroso, le costará mucho volver a rellenar. Vamos, tendrá que hacer mucha fuerza para pasar entre las partículas tan pequeñas. Y eso es lo que representa. Esto es lo que representa esto. Entonces, el caudal específico es el volumen extraído por unidad de superficie para 1 metro de descenso. Si vamos a los valores más grandes, arena fina, bueno, pues tiene un valor de caudal específico mucho mayor que el de las arcillas. ¿Por qué? Porque las arcillas son mucho más cohesivas, es mucho más difícil, va a bajar mucho el valor de la superficie de agua del acuífero, pero sin embargo no vamos a poder extraer tanto. ¿Vale? Lo cual es lógico porque las arcillas son bastante impermeables. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar también? Podemos clasificar un acuífero, pues vamos. Si tenemos un sistema natural, estará en equilibrio. En general, bueno, puede ser que se vaya almacenando, pero en general, si ya está siendo natural desde hace mucho tiempo, vamos a tener un equilibrio que vamos a ver una recarga natural y una descarga natural. La descarga natural puede ser por una fuente, puede ser porque sale a un cauce, puede ser por muchos motivos, ¿vale? Porque si tenemos un sistema desarrollado, vamos a tener una recarga natural, podemos tener una recarga capturada, es decir, estamos obligando a recargar con agua en un embalse y obligamos a que se recargue, pero vamos a tener también una descarga capturada, o sea, con una descarga con bombeos y demás, y vamos a tener una descarga residual. Porque ¿qué ocurre? Que cuando nosotros empezamos a explotar el acuífero, ya no va a haber una descarga natural. Vamos a interferir en que ya esa fuente posiblemente no tenga tanto caudal, esa salida al río posiblemente no sea tan amplia, porque nosotros estamos sacando agua por otro lado. Luego ese equilibrio lo estamos cambiando. Y luego si tenemos un sistema abatido, podemos tener almacenamiento capturado, recarga capturada y demás, y vamos, bueno, dependiendo un poco de este equilibrio, podemos definir si el sistema está en equilibrio o si estamos sobreexplotando o estamos incluso rellenando más el acuífero. ¿Y qué ocurrirá? Puede haber años en los que va a haber un balance positivo y otros que sean negativo, ¿vale? No todos los años va a ser exactamente igual y por eso a lo mejor hay fuentes que a veces unos años brotan más y otras brotan menos, o incluso el inicio de un río. Puede ser que algunos años esté seco, otras veces esté más lleno, entonces depende un poco, es un sistema que va variando con el tiempo. Y normalmente lo que se hace es que se hace una cuantificación anual de cuál es el balance que tenemos. Entonces, la ley de Darcy
es la que nos indica cómo se mueve el agua entre los huecos de materiales granulares. Entonces, Darcy en 1856 cuantifica el caudal de agua que es posible filtrar a lo largo o a través de unas arenas según la siguiente ley, ¿vale? Entonces, el caudal filtrado va a ser igual a K, que es el coeficiente de permeabilidad, ¿vale? Y vamos a ver estos coeficientes, y son muy importantes para relacionarnos con las obras de drenaje sostenible, porque el drenaje sostenible sobre todo se basa en la capacidad de filtración del terreno. Si estamos en un terreno impermeable, no hay filtrar nada, ¿vale? Y lo que ocurre, la albufera de Valencia, que es una cuenca prácticamente endorreica, con una zona con limos muy poco permeables, por eso se queda el agua y no se va, porque aparte de que tiene aporte continuo de bastantes torrentes, de los excedentes de la agricultura, porque tiene muy poca capacidad de filtración ese terreno. Vale. Y ahora la mantienen más o menos todo el año al nivel que les conviene, pero si vais al vuelo aéreo del 56, 57, ese año cuando se hizo ese vuelo, la albufera era como la cuarta parte de lo que es ahora, y se veía todos los campos, y posiblemente porque se hizo en verano y después de una época de gran sequía. ¿Okay? Estos son sistemas que van variando a lo largo de los años, ¿no? Y dependiendo del aporte de ese año y de lo que se infiltre. Entonces vamos a tener que el caudal filtrado va a ser igual al coeficiente de permeabilidad por el área de la sección, por el incremento de presión entre los puntos extremos y la distancia entre dichos puntos. Vamos a ver qué es esto. Entonces, al valor incremento de presión entre incremento de distancia se le llama pendiente hidráulica, y al final podemos decir que el caudal infiltrado va a ser el coeficiente de infiltración por el área por I. Vale. Entonces, y además podemos saber que la velocidad va a ser igual al caudal entre el área, ¿vale? La velocidad de infiltración. Luego la velocidad de infiltración va a ser igual a K, coeficiente, directamente el coeficiente de infiltración, por I, que es la pendiente hidráulica. ¿Qué es la pendiente hidráulica? Pues vamos a tener, lo podemos medir como la diferencia de altura de agua entre dos puntos. Es decir, en este caso, imaginaos, para medir, esto sería L, ¿vale? Y esto sería el incremento del incremento de I, ¿vale? El incremento de H, perdona. Incremento de H, y al final I va a ser, ¿me acuerdo? Y al final I va a ser igual a H entre L. Y dependiendo de esta pendiente y dependiendo del coeficiente de infiltración que pueda tener ese material, pues va a ir a una velocidad u otra, y va a depender también del tipo de terreno. Evidentemente, si tengo una arcilla que es que infiltra muy poco, esto va a tardar mucho, y por eso está relacionado con todo lo que tengo que hacer bajar la lámina de agua dependiendo del tipo de terreno para conseguir una cierta explotación o un caudal unitario del pozo. ¿Vale? Entendéis que está todo relacionado con la cantidad de huecos. Vale, volvemos otra vez a... Entonces, aquí podemos tener distintos tipos de infiltración. Un valor de 10 a la menos 2 es buena infiltración. 10 a la menos 1 es buenísima, gravas. ¿Qué ocurre cuando tenéis un camino que se llena de agua? ¿Qué es lo que se pone? Grava. Si miráis aquí la parte donde están los jardines, que tiene grava, eso nunca tiene charco. No es casualidad. Hombre, si llenáramos y colmatáramos la capa inferior, puede ser que en un momento que hubiera un charco encima de las gravas, pero es muy difícil. Sin embargo, si tienes una zona de arena súper finita, es normal que haya un charco, porque tarda mucho en infiltrar. Vale, y eso pasa mucho con los alcorques en las ciudades, que hay arena a lo mejor muy finita, y sin embargo, si tenemos la típica arena que ponemos de parterre así, muy esponjosa, negra, con mucho hueco, esa infiltra enseguida, ¿vale?
Entonces, necesitamos un coeficiente de infiltración entre menos 10 a la menos 2 y 10 a la menos 4 para poder tener unas condiciones óptimas para poner un sistema de drenaje sostenible. Entonces, y el valor de K depende de la viscosidad del fluido, de la gravedad y de la densidad del fluido. Vale, entonces al final, K, que es la permeabilidad intrínseca del medio, vale, entonces este K, que es el coeficiente de permeabilidad, depende de la permeabilidad intrínseca del medio, de la densidad del fluido, de la gravedad y la viscosidad. Bueno, como la densidad, la gravedad y la viscosidad, como estamos en la Tierra, la gravedad siempre es la misma, la densidad del fluido y la viscosidad siempre es la misma, pues al final, si es agua, no vamos a tener que calcular, no tenemos distintas permeabilidades. Pero evidentemente, si estuviéramos hablando de un líquido con una viscosidad mayor, tarda mucho más en infiltrar. Pensad lo que tarda si metiéramos en lugar de aceite, bueno, quizás una guarrería, pero podéis hacer ese análisis en casa, ponéis un bote, ponéis arena, ponéis agua, echáis aceite, a ver lo que tarda en filtrar cada uno de los líquidos, ¿vale? Pues todos esos análisis los hizo Darcy en su día y se fijó en que había bastantes diferencias y cuáles eran los parámetros que influían en este movimiento, en esta infiltración. Vale. Si volvemos a los acuíferos, en los acuíferos confinados, y veis que puede haber un acuífero semi-confinado, porque tiene una parte libre y parte no, podemos tener un acuífero totalmente confinado porque hay un acuitardo completo a todo lo largo, y ahí bueno, podemos tener un acuífero subalveo, pues porque podemos tener una zona en la que directamente el agua está en la superficie, ¿vale? Podemos tener acuíferos colgados, en fin, hay un montón de distintas posibilidades. Entonces, en el acuífero confinado también tenemos que tener en cuenta la compresibilidad del agua. Esto es bastante más complicado de calcular, pero tener en cuenta que se tiene que determinar la compresibilidad del agua y del medio poroso. Y si lo podemos comprimir más, pues evidentemente nos va a caber más agua. Lo que pasa es que está en presión o está totalmente comprimida. Entonces, para tener para el volumen que vamos a tener, el coeficiente de almacenamiento va a ser función de la porosidad, de la compresibilidad del medio poroso, de la compresibilidad del agua, ¿vale? Y al final el coeficiente de almacenamiento S va a ser igual al valor del almacenamiento del acuífero presionado, del acuífero confinado, por B, siendo el espesor del acuífero. Básicamente es un coeficiente, S va a ser un coeficiente adimensional y de valor muy bajo, ¿vale? Entre 0,01 y 0,001, porque no es posible comprimir tanto el agua, ¿vale? Y si se comparan estos valores con los acuíferos no combinados, se comprueba que el grado de aprovechamiento de acuíferos confinados es menor, ¿vale?, que el de los no confinados. ¿Vale? También porque tenemos que luchar contra una situación en la que ya tenemos unas presiones y sin embargo en el acuífero no confinado estamos luchando simplemente contra la presión atmosférica. Entonces, eso es lo que os comentaba de cuando explotamos un pozo. Entonces, siempre va a haber, el acuífero está a una altura H, digamos, de equilibrio. Imaginamos que lo que estamos sacando no es capaz de variar apreciablemente el volumen total almacenado. Si ya empezamos a explotarlo muchísimo, en muchos lugares sí que puede variar. E incluso es curioso porque cuando tenemos muchos pozos en una zona, como hay un efecto de que baja el nivel del agua en el pozo, cuando se tiene que explotar de manera masiva un acuífero, se ponen distintos pozos separados. E incluso se pueden hacer simulaciones para valorar dónde es mejor colocar esos pozos distribuidos en el terreno, e incluso, claro, si yo pongo puntos muy cercanos, la lámina de agua que me ha bajado me va a afectar al de al lado, y ya no es cuestión solamente que no pueda sacar tanto agua, sino que como tengo que vencer una diferencia de cota mayor,
el gasto eléctrico en la bomba va a ser superior y posiblemente el rendimiento de la bomba no sea el perfecto, con lo cual se puede intentar optimizar el gasto energético de todos esos bombeos o de esos pozos, optimizando el bombeo de agua que estoy llevando a cabo. Bueno, pero eso es con la distancia, ¿no? De cada pozo. Sí, entonces sí, lo que pasa es que claro, tienes que calcular cuánto tarda, dependiendo del coeficiente de porosidad, utilizando la ley de Darcy y en un medio pues distribuido, ¿vale? Para intentar sacar esa distribución óptima de caudales a lo largo de un campo de pozos. Entonces, en el caso de que tengamos un acuífero no confinado, pues podemos igualar la altura inicial y la altura después de empezar a bombear según esta ecuación. Pero si tenemos estratos impermeables ya es un poco más complicado, porque en el proceso del estudio del pozo aislado se realiza un planteamiento con una simetría radial. A suficiente distancia las líneas de corriente son horizontales, luego ya empiezan a ir girando y las equipotenciales son verticales. Pero entonces las líneas de flujo son horizontales, ¿vale? Y el gradiente hidráulico sería la inclinación de esta superficie libre, independientemente de la profundidad, ¿vale? Y se cumple que Q es constante a todo lo largo del flujo y toda la capa de terreno homogénea con coeficiente de permeabilidad hidráulica acá. Pero si tenemos aquí distintas permeabilidades, esto ya es un poco más difícil de valorar, porque además puede ser que el acuitardo no tenga la misma profundidad en todas partes y tenemos que tener en cuenta que la cota piezométrica aquí va a estar en presión, entonces es difícil, ¿no? de tener en cuenta. Vamos, simplemente que lo sepáis, no es el objeto de este curso, pero sepáis que hay que usar distintas ecuaciones en función de cómo sea el pozo, si es no confinado o confinado. Bueno, entonces, una vez que ya hemos estudiado toda la parte de hidrología rural, aunque nos falta la parte de, digamos, de estudio de la capacidad de almacenamiento, de la gestión del recurso, que veremos también cómo se gestiona una presa, si nosotros queremos tener un cierto volumen almacenado, una cierta capacidad de uso de ese recurso. Hay una parte diferente, que es la parte de hidrología urbana. Entonces me gustaría daros un poco unas detalle de cómo funciona la hidrología urbana. Vale. En el ciclo del agua urbana se utiliza sobre todo el método racional, ¿vale? Porque las cuencas son muy simplificadas. Se utilizan los hidrogramas simplificados, triangulares. Y lo que sí que usamos es, muchas veces utilizamos modelos matemáticos. ¿Por qué? Porque son un montón de subcuencas pequeñitas que se van uniendo a distintos tránsitos y además son estructuras un poco complejas, con lo cual calcularlo con una hoja Excel es bastante complicado de llevar a cabo. Con lo cual nos fiamos más de un modelo matemático que además nos va diciendo cómo va variando el almacenamiento dinámico de la red a lo largo de un episodio de lluvia. Y además, después del episodio de lluvia, tenemos que a lo mejor guardar ese agua almacenada y ver cuánto tiempo tarda en tratarse y gestionar a lo mejor otros elementos como pueden ser aliviaderos al medio o tanques de tormentas. Con lo cual es un poco más complicado. Es muy necesario medir y calibrar los modelos. Es decir, ¿qué es medir? Pues cuando se produce un episodio de lluvia, yo voy tomando mediciones, puedo tomar mediciones de la lluvia, puedo tomar mediciones de calados en los distintos colectores, de caudales vertidos al medio, y eso lo compruebo con los resultados de mi modelo matemático e intento que se parezca lo más posible. Evidentemente, cuantos más componentes le pueda dar a mi modelo, es decir, menos lo simplifique, más se va a parecer a la realidad. Pero como siempre un modelo va a ser una simplificación de la realidad, no podemos simularlo exactamente igual, porque si no sería la realidad, pues vamos a tener que llegar a un cierto grado de indefinición, ¿vale? Y para eso está la calibración, para comprobar que un evento real, el modelo me dio lo que pasó en la realidad. Y una vez que tenemos un modelo de un sistema físico que ocurre en la realidad y lo tenemos calibrado, podemos hablar de el concepto de gemelo digital. ¿Sabéis lo que es un gemelo digital?
Sí, ni idea. Pues un gemelo digital es la réplica matemática de un proceso físico. ¿Y qué es una réplica matemática de un proceso físico? En un proceso físico, por ejemplo, y eso se puede hacer gemelos digitales incluso del sistema venoso del cuerpo humano. Y pueden ver cómo un medicamento se va distribuyendo a lo largo del sistema circulatorio del cuerpo humano. O sea, hay gemelos digitales hasta de eso. En el caso nuestro, del ciclo del agua, pues un gemelo digital de una cuenca será como una representación matemática, es decir, yo tengo un modelo digital del terreno, vosotros vais a hacer esto. Un modelo digital del terreno lo divido en cachitos, suficientes cachitos, como para que no pueden ser infinitos cachitos porque sería como la realidad y no podría calcularlo, pero un número, un compromiso entre infinitos y demasiados pocos como para que yo pueda representar bien cómo se va moviendo el agua a lo largo de esos elementos de mi modelo matemático. Entonces, si yo le aplico una lluvia y quiero medir al final del todo el caudal y veo hasta dónde ha inundado, pues que lo que me dé mi gemelo matemático que está metido en un ordenador sea lo mismo que pase en la realidad, o muy parecido. En el caso de una red de saneamiento urbana, pues si yo tengo todas las tuberías, con todas las acometidas de las casas, con todo lo que la gente consume, puedo tener un gemelo digital del sistema de recogida de aguas residuales y yo pueda saber cuánta agua me pasa por cada uno de los colectores, el hidrograma, el momento pésimo, la carga contaminante, porque le vaya metiendo todos esos elementos, vaya complicando un poco más el modelo, incluso le puede meter la lluvia, y la lluvia puede ser lo que va por las calles, lo que se mete en los sumideros, cuando el agua se mete en el sumidero, cómo se distribuye a lo largo del sistema y cómo llega hasta el punto final. Y luego la depuradora, incluso puedo simular cada uno de los tanques de la depuradora, incluso el proceso biológico, si tuviera esa capacidad de mi modelo gemelo digital, y al final, pues cuánto sale al medio natural. ¿Y para qué sirve esto? Pues sirve como banco de pruebas. Porque yo puedo, primero, entender cómo funciona mi sistema sin tener que verlo, porque yo no puedo ser omnisciente ni controlar un territorio gigante, pero lo tengo en una pantalla con unos puntos donde yo veo qué es lo que ocurre o me puedo acercar a un determinado lugar a ver cuál es su comportamiento. Y por otro lado, me deja probar variaciones sobre lo que ya existe sabiendo qué va a ocurrir. Entonces, en lugar de hacer una obra de cientos de millones sin saber qué va a ocurrir, primero la pruebo en el modelo matemático y digo, vale, esto me vale. Y ya la llevo a cabo sabiendo que va a funcionar. El primer gemelo digital lo construyó la NASA y lo hizo para simular el comportamiento de los cohetes que mandaba al espacio, porque no quería arriesgarse a mandar un cohete y que fallaran ciertas situaciones a lo largo de su viaje atravesando la atmósfera para llegar al espacio exterior y que no funcionara. Entonces hicieron una representación física, entonces le hacían pasar por las mismas condiciones que pensaban que iba a encontrar o por unas condiciones extremas y veían si explotaba, si conseguía llegar a destino o si no lo conseguía. Y todo eso sin tener que poner a prueba un modelo físico, ¿vale? Esa es la diferencia. Un gemelo digital y un modelo físico. Cuando se hace una presa, es muy típico, al menos hasta la fecha, ya no se hacen tantas presas, pero se hace un modelo reducido. Es un modelo físico para ver cómo se comporta, por ejemplo, ese alineadero. Podemos hacer lo mismo con un gemelo digital. Lo modelizamos con todas sus componentes y hacemos pasar el agua de la misma manera que funcionaría en la presa y vemos cómo se comporta y si nos parece bien, pues lo llevamos a la realidad. O sea, para eso sirve, para poder simular un proceso que ocurre en la realidad.